te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Realmente tenemos mucho interés. Últimamente presentamos obras que se publican en España sobre la carrera diplomática y elaborada también por compañeros, y en tu caso se dan las dos realidades. Por un lado, es un libro en donde se trata muy profundamente la carrera diplomática, y en segundo lugar, por un destacado diplomático como has sido tú, con una carrera absolutamente brillante. Tú eres un diplomático con los pies muy en el suelo, y en este momento yo creo que eres probablemente el diplomático más conocido de España. Es un libro de memorias, digamos una especie de autobiografía. No siempre sigue el orden cronológico, pero no con excesivo rigor, sino que los tiempos se mezclan con muchas anécdotas, con mucho humor, y demostrándonos siempre que el diplomático no está en una burbujita, sino que su vida personal, su biografía, siempre está inmersa en la historia global y en la historia del fútbol. El libro es totalmente reivindicativo de la profesión. El libro es una defensa a ultranza de la tarea de la diplomacia. Y desde ese punto de vista hay que leerlo con pasión, porque así hace las cosas Chencho. El libro contiene a Chencho. Es muy difícil escribir como uno es. Uno está cansado de conocer a escritores a los que no reconoce en los libros. Bueno, Chencho expresa en este libro su personalidad más profunda. Lo hace con un vocabulario preciso, atractivo, divertido, en donde resulta muy educado, pero en ningún caso complaciente, en donde define situaciones de gran calado político y desde la anécdota es capaz de contarnos, de reducir historias que son muy, pero muy interesantes. Bueno, pues el libro es una auténtica gozada. Efectivamente, cuando uno lo empieza a leer, le cuesta soltarlo, porque te va paseando por sus distintas actividades, porque aquellos que lo conocen, y supongo que seremos mayoría en esta sala, sabemos que no hay un Chencho Arias, que hay muchos Chenchos Arias, y en cada uno de ellos hay un personaje con una enorme expresividad, con una nula vanidad y con un poder de atracción realmente extraordinario. Yo lo primero que tengo que decir de esta novela es que a mí, de esta novela, es que es un libro de memorias tan entretenido y tan vibrante que podría ser una novela, que parece una novela. A mí, Chencho, el título no me ha gustado mucho, te diré por qué. Porque es que, para cualquiera que no te conozca, yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones, pues puede parecer un libro insustancial, de anecdotarios, precisamente de lo que no es. Y resulta que este libro es una crónica del siglo XXI y del siglo XX, o sea, de la segunda mitad del siglo XX y primera parte del siglo XXI, absolutamente apasionante. A mí me ha durado una semana porque tengo poco tiempo. Si hubiera dispuesto de más tiempo, me lo habría leído en 3 días. Además, Chencho, tengo que decirte que eres un plumilla honorífico. Cuentas y analizas la actualidad con mucha más independencia, criterio, agudeza y lápiz afilado que la mayoría de nosotros. Y además, con gracia, que es una cosa que en mi profesión escasea absolutamente y que resulta terriblemente difícil. Es mucho más fácil ser dramático que ser gracioso. Ser gracioso es una de las cosas más difíciles de conseguir en la vida en general y en la literatura en particular. Y Chencho lo consigue y con creces. Yo me he reído a carcajadas con este libro, de verdad. También he aprendido mucho y he sopesado mucho y he analizado mucho, pero me he reído mucho. Y ahora cuando voy toreando por provincias presentando el libro, anteayer estuve en Marbella, el otro día estuve en Murcia, en Sevilla, en varios sitios, donde más he estado, en Pamplona, en varios sitios. Los periodistas me hacen preguntas, algunas de las cuales no tienen nada que ver con el libro. Una que me hacen mucho es Trump verdaderamente un mamón? Entonces yo digo, pero eso no está en mi libro, No, pero usted sabe mucho, cuente usted. Entonces ya trato de dar un capotazo. La segunda que me dicen, ¿qué le puede usted contar del rey y Bárbara Rey? Pero
Pero me lo han preguntado 3 veces, de 4 provincias que he estado en 3. He dicho, mire usted, no soy un experto en cómo el rey retoza y en camas del rey. No soy. Ni siquiera he visto en mi vida una cama del rey. Una vez en Santa Sede vi la cama donde cuando más los reyes duermen, pero no soy un experto. Y la tercera pregunta que me hacen, algunas más, pero una que me hacen con relativa frecuencia también, ¿y a ustedes por qué les interesa tanto los cócteles? Y aquí entra la cosa. Precisamente porque no nos interesan tanto los cócteles, es una de las razones por las que he escrito este libro. En primer lugar, lo he escrito por la insistencia de la editorial. Voy a ser sincero, yo quería escribir un libro sobre cine. Tenía fresco Los Ángeles, quería escribir un libro sobre Hollywood, etcétera. Pero la editorial se empeñó, que tal, que una biografía mía, tal. Y yo, por nada del mundo, quería escribir una biografía, y menos aún titularla Memorias de Inocencio Arias, que me parecería de una pedantería atorrante. Entonces, por eso escogimos ese título, que es llamativo al menos. Y el libro me iba a servir, creo que me ha servido, no solo para hacer una pincelada sobre la historia de España, la forma como han vivido los españoles en los últimos 60 o 70 años, sino sobre ciertos acontecimientos internacionales y sobre todo sobre lo que hacen los diplomáticos. No solo lo que hacen los diplomáticos, sino lo que hacen sus mujeres, lo que hacen las cónyuges. Y esto pensé que el libro serviría para poner un poco los puntos sobre las íes. Que los diplomáticos tenemos normalmente, no solo en España, en otros países también, una prensa mala o mediocre, cuando en realidad creo que somos unos fieles y honrados servidores del Estado. Y eso es lo que he tratado de demostrar en el libro, no solo una especie de reivindicación, de que la gente se entere por fin que los cócteles con frecuencia nos revientan a los diplomáticos. Y con frecuencia estamos allí porque no hay más remedio que estar allí. Pero aquí, en definitiva, se está trabajando. Embajador, que es un mamón. Bueno, pues está ahí definido. Un mamón es una persona petulante, frívola, casquivana, que no es muy sensato, que le gusta presumir o fanfarronear y que bueno, que te parece eso, que te parece una persona para estar con él un minuto, pero después para salir huyendo, porque tiene algo de cretino además.